Saludos cordiales a todos, estudiantes de la carrera de Ingeniería Electromecánica. Hoy estaremos desarrollando la actividad que le corresponde a la parte general de estadística. Para ello vamos a tener en cuenta el concepto de estadística. Por supuesto, es una ciencia que hace esta ciencia, recolecta, presenta los datos para que con el objeto de extraer conclusiones y a partir de ahí también se hacen las predicciones en un conjunto, digámosle, general de los datos seleccionados. Algunos elementos de la estadística, lo que se le conoce como universo o población estadística. Cuando se tiene en cuenta este universo, cuando se tiene en forma conjunta la cantidad total de datos. Entonces, cuando considero de forma general los datos, estamos hablando de población o universo. Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar a los ingenieros electromecánicos del departamento de San Pedro, entonces, ¿cuál sería nuestro universo? Todos los ingenieros electromecánicos del departamento de San Pedro. Por ejemplo, yo tengo un ingeniero agrónomo, no forma parte de mi población porque estoy estudiando a los ingenieros electromecánicos. Vamos a poner también otro ejemplo. Tengo un ingeniero electromecánico, pero es del departamento central, por decir. Tampoco va a ser porque estamos hablando del departamento de San Pedro. Otro elemento es la muestra. A la muestra se le considera una parte de la población. O sea que es un subconjunto. Tiene que ser dos o más elementos, pero no tiene que ser tampoco el total. Supongamos que en el departamento de San Pedro existan 100 ingenieros electromecánicos. Yo no puedo estudiar a los 100 porque son demasiados ya. Entonces estudio a 50. Entonces 50 ya es una parte de esos 100. Por eso se le considera una muestra. ¿Y qué es individuo dentro de estadística? Individuo es cuando hablamos de un solo elemento de lo que estamos estudiando. Siguiendo nuestro ejemplo, entonces, un elemento de nuestra población, que sería ingenieros electromecánicos del departamento de San Pedro, entonces, si hablamos de un solo ingeniero electromecánico, entonces estamos hablando del individuo. Entonces, PTI-MINTE, uno solo del conjunto total de datos o de la muestra, estamos hablando de individuo. Acá, para diferenciar, individuo, PTI-MI, año MINTE, muestra es una parte, es un subconjunto, y población es el número total de individuos. Siguiendo con nuestro ejemplo, estamos hablando de ingenieros electromecánicos. Cualquier elemento que se hable, no solamente puede ser el ejemplo de ingenieros electromecánicos. Luego tenemos la estadística, la clasificación, la descriptiva y la inductiva. La descriptiva utiliza, digamos, para hacer sus estudios a la población, al universo. Y la inductiva utiliza para hacer sus estudios a la muestra, o sea, una parte nomás utiliza porque no puede estudiar todo. De ahí también tenemos que tener en cuenta el concepto de variable. ¿Qué es lo que significa variable? Características que pueden ser observadas y medidas. A partir de ello, las variables se clasifican en cuantitativas y cualitativas. ¿Cuándo es cuantitativa? Cuando hablamos de números. ¿Cuándo es cualitativa? Cuando hablamos de características. Las cuantitativas se clasifican otra vez en dos, en continuas y en discretas. ¿Cuándo son las variables cuantitativas continuas? Cuando se puede medir. Entonces, ¿qué puedo medir? Por ejemplo, el peso, puedo medir a una mesa. Entonces se puede expresar con número entero o con número decimal. Cuando una variable cuantitativa es discreta, en vez de medir se cuenta por conteo y solamente se puede expresar con números enteros. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo estoy contando la cantidad de hermanos que tengo, 1, 2, 3 hermanos. No puedo expresarlo con números decimales. No puedo decir que tengo 2 hermanos y medio. O tengo 3, o tengo 4, o tengo 2 hermanos. Cantidad de gallinas, número de pacientes, terneros nacidos, etc. Todos son variables cuantitativas discretas.
concretas. Luego tenemos las técnicas de muestreo. Entre las técnicas de muestreo tenemos el primero, que es el muestreo aleatorio simple. Y aquí el proceso. Para ello tenemos el siguiente ejemplo. Con el objeto de estudiar a los alumnos de ingeniería electromecánica, o sea ustedes, los alumnos del primer curso, vamos a extraer una muestra de tamaño 8 por el método de muestreo aleatorio simple. Comúnmente este método se tiene que ordenar en una tabla. Acá yo tengo 36 espacios. Entonces lo que hice yo es cargar el nombre de los 36 compañeros del primer curso. Así. Entonces lo primero es, en este caso estamos hablando o queremos estudiar a los alumnos del primer curso, entonces tenemos que cargar los datos. Ya tengo los datos. Luego tengo que enumerar los datos. Esa numeración puedo hacerlo en forma horizontal o en forma vertical. Yo lo hice en forma vertical. Lo que no puedo hacer es ir en forma vertical o horizontal y no tener un cierto orden. Entonces si es vertical, todito ya tiene que ser vertical. Así voy numerando del 1 al 36, porque son 36 datos lo que voy a estar estudiando. Al tener los 36 datos, ¿qué tengo que hacer? Y voy a decidir. Comúnmente se hace esto por papelitos. Se ponen los 36 números y se van sorteando. Se van sacando los números. ¿Cuántos números vamos a sacar? 8. ¿Por qué? Porque me pide una muestra de tamaño 8. Por ahí me pide el problema una muestra de tamaño 5, entonces 5 voy a sortear. Una muestra de tamaño 10, entonces 10 voy a sortear. ¿Por qué nosotros sorteamos 8? Porque nos pide este tamaño. Entonces, ¿qué hacemos? Realizamos el sorteo. ¿Qué hizo yo acá? Puse en una urna mis 36 números y fui sacando. Salió el número 26, el 13, el 9, el 7, el 36, el 4, el 18 y el 1. En total son 8 números. ¿Por qué? Porque me pide tamaño 8. Luego voy a extraer la muestra. ¿Y cuáles son las muestras? Entonces yo voy a trabajar con Edgar, Carlos, Eric, Roque, Miguel, Marvin, Alexander y Jorge. Estos son los compañeros sorteados y estos son y forman parte de la muestra. 8 en total. A eso se le llama muestreo aleatorio simple. El siguiente tipo de muestreo es el muestreo sistemático. Para el muestreo sistemático tiene en total 3 pasos. El primer paso es el cálculo del intervalo de selección. Y ese significa intervalo de selección. Para ello tengo que dividir n mayúscula dividido n minúscula. N mayúscula es el número total de datos. ¿Cuántos datos yo tengo acá en la tabla? 36 nombres, por eso son también en total 36 el número total de datos. Luego tengo n. ¿N qué significa? N significa tamaño de la muestra. Acuérdense que en muestreo aleatorio simple el tamaño era 8. Acá nos piden el ejemplo tamaño 6. Por eso vamos a dividirlo por 6. Si me pide tamaño 5, lo divido por 5. Si me pide tamaño 8 como en el anterior, entonces lo voy a dividir también por 8. Por ende, en este caso va a ser 36, número total de datos, 36 alumnos, dividido 6 porque es el tamaño de la muestra. Entonces, mi intervalo de selección sale 6. ¿Qué significa eso? Que solamente voy a estar trabajando con los primeros 6 datos de mi población. Entonces con estos compañeros del 1 al 6. Ya que yo puse ya con Jorge, Moisés, Derlis, Marvin, Perla, Diego y luego se tiene que hacer el sorteo entre estos 6. Entonces la misma cosa, pongo en una urna del 1 al 6 y sorteo. Y al sortear, por ejemplo, me sale el número 4. Entonces, al salirme el número 4, voy en mi tabla y encuentro que el número 4 es Marvin. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar. Entonces, marco Marvin acá. Esa es la primera muestra. Ese es el número 4. ¿Qué pasa? El número 5 ahora se convierte como si fuese el número 1. ¿Y se acuerdan cuánto era nuestro intervalo de selección? 6. Entonces mi intervalo de selección me salió 6. ¿Qué hago? Entonces Perla, que es el número 5, se convierte en el número 1 y voy a contar 1,
2, 3, 4, 5 y 6. Acá me marca otra vez 6. ¿Por qué 6? Porque mi intervalo de selección me salió 6. Entonces el 11 se convierte ahora otra vez en 1. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Marco otra vez. El 17 ahora va a ser mi número 1. Siempre en orden. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Marco otra vez. Diego, que es el 23, se convierte en 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por último cuento, Ever 29 se convierte en número 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este 6 depende del intervalo de selección. Si me sale 5 voy a contar hasta 5. Si me sale 8 voy a contar hasta 8. Fíjense acá, la muestra que nos pidió era tamaño 6. O sea que 6 muestras necesitamos. Y en total son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces acá aparecen los números que son 10, 16, 22, 28 y 34. ¿Cuáles son esos nombres? Voy a trabajar con Marvin, Fernando, Mauricio, Nelson, Iván y Darío, que forman parte del muestreo sistemático. Luego, por último, o sea que en el penúltimo tengo el muestreo estratificado. Cuando hablamos de muestreo estratificado, cuando los datos aparecen formando subgrupos. Por ejemplo, dice, en una universidad en todo el país existen 1000 estudiantes de ingeniería varones y 500 mujeres. El rector quiere hablar con 120 estudiantes, pero quiere hablar de forma equitativa. Como que hay más varones, entonces tiene que hablar con mayor cantidad de varones. Entonces, lo que queremos hacer es cuántos varones y cuántas mujeres debe entrevistar de los 120. Él no quiere entrevistar 1000, solamente quiere entrevistar 120. Tampoco quiere entrevistar 500. Quiere entrevistar entre mujeres y varones 120. ¿Cuál es el procedimiento? Lo primero es sacar los estratos. ¿Cuáles son los estratos? 1000 varones, 500 mujeres, en total son 1500 estudiantes. Luego tengo que sacar el porcentaje. ¿Cuántos por cientos de varones y cuántos por cientos de mujeres voy a estar entrevistando? Para ello se hace por regla de 3 simple. 1500 estudiantes son el 100%. De esos 1000 que son varones es X%, multiplico 1000 por 100 dividido 1500 y me sale 66,6. Redondeado sería 67% de varones. Para mujeres la misma cosa, pero en vez de 1000 ahora van a ser 500. Entonces voy a multiplicar 500 por 100 dividido 1500, me sale 33,3. Redondeado sería 33%. Sumado para saber si está bien, este 67 con 33 me tiene que dar el 100%. Entonces el primer paso ya lo tengo, ya tengo el porcentaje de varones y el porcentaje de mujeres. Ahora lo que yo quiero saber es cuántos varones, porque porcentaje no me indica todavía la cantidad. Para ello sigo el siguiente procedimiento. Acá ya tengo resumido. Entonces el número de varones va a ser a partir de esta ecuación de regla de 3 simple. En total yo quiero, o en todo caso el rector, quiere entrevistar a 120 estudiantes. 120 representa el 100%. ¿Se acuerdan? El 67% representa al de varones. Entonces 67% a X estudiantes. Se multiplica por regla de 3 simple directa, 120 por 67 dividido 100 y me sale 80,4. Redondeado sería 80 varones a entrevistar. Para mujeres sería el mismo procedimiento, 120 al 100%, 33% a X estudiantes, mujeres. Entonces sería 120 por 33 dividido 100, me sale 39,6. Redondeado sería 40 mujeres. Sumado 80 más 40 me da el número total de estudiantes, que sería 120 estudiantes que va a estar entrevistando el rector. El muestreo por conglomerado, acá solamente aparece una característica. ¿Por qué? Porque no es un tipo de muestreo que se pueda aplicar así de forma matemática.
Es una agrupación de elementos de una población. Comúnmente cuando hablamos, por ejemplo, de un subconjunto otra vez dentro de una población general. Por ejemplo, estamos hablando de manzanas que forman los domicilios conglomerados. La relación del muestreo se realiza a partir de la siguiente forma. Dice, se enumeran las manzanas, se sortea las manzanas, así como muestreo aleatorio simple también, y si sale sorteado una manzana en particular, entonces se trabaja con todas las viviendas de esa manzana. Muy bien, hasta acá la explicación. Entonces cualquier consulta estaremos trabajando en nuestros grupos. La actividad que va a estar siendo completado a partir de esta guía de trabajo va a aparecer en formato Word. Muchas gracias.